Imagina por un momento un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un desierto árido, rocas blancas bajo un sol inclemente, y el mar más salado de la tierra extendiéndose como un espejo inmóvil. Ese lugar es el Mar Muerto, y fue allí, en 1947, donde ocurrió uno de los descubrimientos más fascinantes de la historia moderna. Un joven pastor beduino, buscando a una cabra perdida, lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó el sonido de vasijas que se quebraban. Lo que halló dentro parecía insignificante: rollos viejos de cuero y papiro, frágiles, oscuros, cubiertos de polvo. Nadie podía imaginarlo en ese instante, pero esos fragmentos se convertirían en la clave para entender como nunca antes los orígenes de la Biblia y el mundo religioso de hace 2000 años. Esos rollos, que después se llamarían los manuscritos del Mar Muerto, han sido descritos como el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Contienen textos escritos entre el siglo XIII a.C. y el siglo I después de Cristo, lo que significa que fueron redactados en la misma época en la que se estaba gestando el cristianismo primitivo. Lo impactante no es solo su antigüedad, sino el contenido. Allí, en esas cuevas polvorientas de Qumrán, estaban escondidas las versiones más antiguas de los libros de la Biblia hebrea, junto a textos desconocidos apocalípticos comunitarios y hasta normativos de un grupo religioso que vivió apartado del resto de la sociedad. Durante mucho tiempo, los estudiosos solo podían comparar Biblias que habían sido copiadas siglos después, algunas incluso en la Edad Media. El manuscrito bíblico más antiguo que se tenía antes de este hallazgo databa del siglo X después de Cristo. De pronto, con los manuscritos del Mar Muerto, aparecieron textos 1000 años más antiguos. Imagínalo, abrir un rollo de Isaías escrito 2 siglos antes de Cristo, y descubrir que las palabras son prácticamente las mismas que las que lees hoy en tu Biblia moderna. Esa fidelidad sorprendió a los investigadores, porque demostró que la transmisión del texto bíblico había sido mucho más cuidadosa de lo que muchos sospechaban. Pero al mismo tiempo, los manuscritos revelaron variaciones, palabras distintas, pasajes que aparecen en una copia y faltan en otra, giros que muestran que la Biblia que tenemos hoy fue el resultado de un largo proceso. Eso es crucial. Los manuscritos del Mar Muerto nos muestran que la escritura era un texto vivo, en movimiento, copiado por manos humanas, a veces con diferencias, pero siempre con la intención de preservar lo esencial. Entre los tesoros hallados está el gran rollo de Isaías, un manuscrito casi completo que sorprende por su estado de conservación y por su cercanía con el texto actual. También hay copias de los Salmos, del Deuteronomio y de muchos otros libros centrales. Pero no todo lo hallado pertenece a la Biblia tal como la conocemos. También aparecieron textos apócrifos, himnos, comentarios a la ley y escritos de una comunidad que se cree eran los esenios, un grupo judío que vivía apartado en Qumrán. ¿Quiénes eran los esenios? Eran una secta judía obsesionada con la pureza, con la espera de un Mesías y con una vida en comunidad lejos de Jerusalén. Mientras fariseos y saduceos disputaban el poder en el templo, los esenios creían que la verdadera fidelidad a Dios se encontraba en el aislamiento, en la disciplina extrema, en la copia constante de las Escrituras. Sus manuscritos hablan de una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, de un maestro justo que fue perseguido y de un tiempo final en el que Dios intervendría. En esas páginas resuenan ecos del mismo ambiente espiritual en el que nació Jesús, y aunque los textos no lo mencionan directamente, nos ayudan a comprender qué ideas circulaban en aquella época. El hallazgo no fue sencillo ni inmediato. Lo que comenzó con un pastor y un puñado de rollos se convirtió pronto en una búsqueda febril. Entre 1947 y 1956 se exploraron 11 cuevas en Qumrán, encontrando miles de fragmentos y más de 900 documentos. Muchos estaban en pedazos tan pequeños que hasta hoy los investigadores siguen uniéndolos como si fueran un rompecabezas interminable. Algunos rollos estaban casi completos, otros reducidos a fragmentos diminutos.
pero juntos forman un panorama único de la vida religiosa del judaísmo en el período del Segundo Templo. Lo más revelador es cómo los manuscritos del Mar Muerto iluminan la relación entre la Biblia y la historia. Nos muestran que la Biblia no fue un libro que descendió completo del cielo, sino una colección de textos que circularon, que se copiaron, que coexistieron en distintas versiones. En Qumrán, por ejemplo, había varios salmos que hoy no aparecen en el libro de los Salmos, himnos que esa comunidad consideraba sagrados. Había también comentarios detallados de profetas, como si fueran estudios bíblicos escritos hace más de 2000 años. Y, por supuesto, están los textos apocalípticos. En ellos se describe la guerra final entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad, una visión del mundo dividida entre buenos y malos, entre fieles y enemigos. Esa misma forma de pensar estaba presente en la mentalidad de los primeros cristianos, que hablaban de la lucha espiritual, de la llegada del reino de Dios, de un Mesías Salvador. Los manuscritos del Mar Muerto no hablan de Jesús directamente, pero muestran el suelo fértil en el que sus enseñanzas crecieron. Durante décadas, el acceso a los manuscritos fue limitado. Solo un pequeño grupo de investigadores tenía permiso para estudiarlos, lo que generó teorías de conspiración. Algunos decían que contenían secretos que la Iglesia no quería que se conocieran, que había profecías sobre Jesús ocultadas, que cuestionaban las bases de la fe. Con el tiempo, la mayoría de esos textos fueron publicados y hoy muchos pueden leerse en ediciones digitales. Lo cierto es que no revelan conspiraciones, pero sí ofrecen un retrato más amplio y humano de cómo se formó la tradición bíblica. Los manuscritos del Mar Muerto nos recuerdan que la Biblia es el resultado de una tradición viva, que hubo diversidad de interpretaciones, de calendarios, de prácticas religiosas, que existieron comunidades diferentes, todas buscando la verdad, todas copiando textos, todas esperando la intervención de Dios, y que en medio de ese mosaico surgió el cristianismo, con un mensaje que recogió y transformó muchas de esas expectativas. Escúchame bien, lo que apareció en esas cuevas no fueron simples rollos viejos, fueron voces del pasado que hablan aún hoy. Voces que copiaban con tinta sobre cuero los salmos que cantaban al amanecer, voces que discutían sobre la ley, voces que soñaban con un Mesías, voces que nunca imaginaron que, miles de años después, serían escuchadas por millones de personas en todo el mundo. La próxima vez que abras una Biblia y leas un pasaje del Antiguo Testamento, recuerda que en algún lugar del desierto alguien lo escribió a mano hace más de 2000 años, convencido de que esas palabras debían sobrevivir al tiempo. Los manuscritos del Mar Muerto son un puente entre ellos y nosotros, un recordatorio de que la fe, la escritura y la búsqueda de sentido han acompañado a la humanidad desde siempre, y que en esas letras antiguas, frágiles, escondidas en cuevas, todavía palpita el misterio de lo divino y lo humano entrelazados en la historia.